Qué gusto. Estamos en un programa especial de Fogón y Fogón, donde tenemos la presencia de Eduardo Nocera, un hombre que nos ha entusiasmado en la vida de Artigas desde que lo empezamos a conocer. Iván Espeche, el protagonista de la serie Artigas, y Gastón Fernández, que nos recibe y nos contás dónde estamos. ¿Qué tal? Bueno, un placer, la verdad, recibirlo a Roberto y acá a personajes tan importantes de toda esta iniciativa. Estamos en la sala de videoconferencia del SIC, que es el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, que es el órgano permanente del Tratado de la Cuenca del Plata, que es la manifestación jurídica de la intención de estos 5 países de coordinar las acciones de forma integrada en toda la cuenca para poder llevar la cuenca hacia un lugar de sostenibilidad y de mejor infraestructura para todos los habitantes de la cuenca. Así que la verdad, agradecidos por poder prestar el espacio y bueno, y de vuelta un agradecimiento a Roberto por tenernos en cuenta. Los dejamos entonces con los 2 protagonistas de esta entrevista. Muchas gracias por venir. Gracias Roberto, gracias Gastón. Muy amables por hospedarnos hoy acá. Iván, bueno, un gran gusto conocerte personalmente, sé de tu trayectoria como actor, como director, y también de tu incursión no solo en el teatro nacional, sino incluso en sets en Estados Unidos, y sé de tu interpretación de Shakespeare y de obras que tienen que ver con el poder. Y me parece interesante que empecemos porque Artigas también tiene que ver con el poder o con el no poder, y con una situación que vos has protagonizado en la miniserie Artigas. ¿Has pensado en tu rol como actor angloparlante y en la recepción que ese público ha tenido de tu actuación, e incluso la problemática que Shakespeare plantea en sus obras y la que vos tuviste que representar interpretando a Artigas? Bueno, una pregunta compleja invita a una respuesta compleja, que no puede prescindir de un poco hablar desde dónde empiezo a actuar yo, porque necesariamente para llegar a contarte puntualmente sobre Artigas o Shakespeare necesito sí o sí contarte brevemente mis orígenes, no solo como actor sino como persona, de dónde vengo yo y por qué actúo en inglés. Yo vengo de una familia de diplomáticos. Mi papá es embajador ahora retirado, al igual que su hermano mayor Miguel Ángel, que también es ex embajador. Y bueno, vos conocés al hermano del medio, a mi tío Juan Carlos. Juan Carlos Espeche Gil, historiador, autor de un trabajo importante sobre la historia del Río de la Plata, cuyo nombre es Federación o Muerte. Y un artiguista puro, vos lo sabés bien. Entonces, no casualmente, bueno, nosotros nos encontramos hoy acá y todos los caminos confluyen hasta este encuentro, pero para llegar a este encuentro, pasando previamente por esas actuaciones en textos de grandes autores como Shakespeare, y bueno, y pudiendo tener el honor de interpretar a alguien tan importante para nuestra historia como lo fue y lo es Artigas. Debido a esto que te contaba, a mí me tocó vivir en muchos países, entre los cuales estuvo Estados Unidos, en donde viví de chico, en primera instancia de los 9 a los 13 años, cuando papá trabajaba, no era embajador aún, pero estaba destinado en Naciones Unidas. Y después también me tocó volver a ir con una beca Fulbright, una beca muy prestigiosa y renombrada. Iba a ir 1 año y me quedé 3 de los 27 a los 30 estudiando nuevamente en Nueva York. Y ahí, bueno, también fui a un colegio, toda mi vida, toda la primaria y la secundaria lo hice en colegios de la orden de los Christian Brothers irlandeses. Acá hice parte de mi primaria en el Newman, Colegio Cardenal Newman. Después me fui a Estados Unidos con la misma congregación, cambiaba solo el escudo y la corbata, el Iona Grammar School, y volvía al Cardenal Newman. Es decir, siempre tuve una formación políglota, te diría, porque después papá también fue destinado antes de eso en Roma, al Vaticano. Entonces yo de los 2 a los 7 me crié hablando español en casa, inglés en el colegio e italiano en la calle.
Y lo traigo a colación porque es importante ver cómo yo llego a poder interpretar personajes de Shakespeare en inglés. Y creo que... Para un público que habla esa lengua. Exacto. Y bueno, no solo en Shakespeare, yo hice cine también, trabajé también interesante. Estoy tratando de tirar data que sea fundamental para la formación, las bases de esta charla, que tienen que después mucho que ver con Artigas, ¿no? Yo trabajé para México, trabajé para Colombia, trabajé en y para Brasil. Considero que el arte es y debería ser universal y popular, y esto me refiero no solo a la cuestión, las temáticas y los idiomas no pueden ser una barrera. Por eso también me dedico mucho a la música con el hijo de Juan Carlos, que es mi socio, amigo del alma y primo, y ahí yo encuentro el verdadero Esperanto, ¿no? En la música. Creo que el Esperanto fue un proyecto divino, pero que fue inviable. La música no, la música siempre fue viable, y creo que es realmente el verdadero Esperanto, y es donde yo también trato de desarrollar mi artista mayoritariamente. Por suerte la vida ahora me permite de a poquito ir eligiendo los proyectos que hago como actor, y sí o sí tienen que tener ciertos condimentos. Artigas los tenía todos. Claro, y Artigas ya te sitúa en el Río de la Plata. Exactamente. En el corazón de nuestra identidad. Siento que estoy contestándote con un rompecabezas, pero pienso que de a poquito el rompecabezas se va a ir armando. Sin duda, sí, sí. Y bueno, en todo esto que te fui diciendo, voy a ir arrimándome hacia Artigas. Espero haberte contestado un poquito respecto de mis vivencias. No sé si después la lógica de tu desarrollo actoral, y claramente cómo accedes entonces a una dramaturgia anglosajona por tu propio recorrido de vida existencial, ¿no? Exactamente, pero también trabajo en italiano. Estoy haciendo ahora una adaptación de la Divina Comedia porque tengo muy enraizado la lengua y la cultura italiana. Bueno, Artigas también era políglota, ¿no? Sí. Ahí es, mira, justamente, si te parece, yo te voy a ir contestando la primera pregunta, pero a medida que nos vayamos acercando al personaje que hoy nos convoca. Sí, sí, sí. Yo me siento muy identificado con Artigas en algunos aspectos, y creo que fue básico para poder realmente acercarme a ese personaje con el respeto y el amor que le tengo. De alguna manera, vos sabés que me avergüenza, y te confieso que hoy venía acá con cierto temor, porque yo no podría jamás rendir un examen de historia sobre Artigas o sobre nada, y yo me preparé muy a conciencia para el personaje de Artigas, pero tuve mucho menos tiempo del que hubiera querido. Yo me enteré del proyecto casi 3 meses antes, y en el medio de un baile personal que no viene al caso. Sí viene al caso para mí, pero no al caso de la entrevista, con mucha dificultad para realmente poder abocarme a la investigación como amerita un personaje así. Sí leí la biografía de O'Donnell y vi cuánto documental pude. No vi La Redota, porque no quería teñirme de la interpretación de otro actor y artista. Des Moris. Claro. No quería dejarme influenciar, sino tener mi propia visión, mi propia interpretación, mi propia vivencia y acercamiento con el personaje. ¿Y hasta ahora no la viste? Te confieso que recién hoy a la madrugada, con mi mate de la mañana, pude ver, a raíz de una de las preguntas que me imaginaba venía, pude ver fragmentos, porque no está la película... No está online. No está online, pero sí está el discurso de La Redota, está el tráiler, hay como distintos fragmentos, y eso sí lo vi y me pareció muy interesante. Próxima, tercera, cuarta pregunta X, hablaremos puntualmente sobre eso, pero lo que te quería decir es que en mi investigación sobre él y sobre su historia, sobre todo lo que hace a su desarrollo como persona, ¿no? como ser humano, que es de donde yo me anclo para interpretarlo, más allá de las cuestiones puntualmente políticas o militares, que por supuesto son lo que prevalece en su historia y lo que él
donde él terminó de florecer, ¿no? Pero para llegar a esa instancia yo necesitaba primero saber quién era Artigas, cómo creció, dónde, su desarrollo como ser humano, ¿no? Que es donde yo puedo buscar mis puntos de contacto. Y hago un pequeño paréntesis para aclararte, y también acá trato de ir contestándote la primera pregunta, y es que es muy distinto interpretar a un personaje que vivió y pisó la tierra que a alguien que es un invento de la pluma de un dramaturgo, guionista, autor. Y en ese personaje sentido, histórico, Artigas, y en ese claro. sentido me ha tocado en varias oportunidades. Me tocó 2 veces con Gardel, me tocó con Rodin, y en todos esos casos realmente mi búsqueda me hizo emprender otro camino, y realmente de buscar una especie de permiso, ¿no? Y de aval. Casualmente ahora estoy con otro proyecto sobre Fabio Serpa, quien falleció hace muy poquito tiempo atrás, y en caso de que se dé ese proyecto, va a ser la primera vez en donde yo tengo aval, no necesito ir a pedirlo, porque tuve la suerte de conocerlo y que él me dijera: yo quiero que vos hagas de Fabio Serpa. Entonces, algo insólito, pero tanto con Gardel como Rodin como Artigas, había que ir a buscarlo de otro modo, a ese permiso, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, como te decía, yo me siento muy identificado con él en algunas cosas. Me llama la atención su recorrido tan particular, y entiendo que justamente los grandes hitos de él vienen también justamente de sus primeros años. No se llega ahí sin haber recorrido todo lo que recorrió en su infancia, adolescencia y primera adultez. Y en ese sentido, yo de algún modo, y esto es una interpretación personal, vos me dirás si estoy en lo cierto o no, pero yo entiendo que Artigas de algún modo se desclasó a sí mismo, ¿no? Él venía de una familia fundadora de Montevideo con ciertos privilegios, ¿no? Haber podido hacer la primaria, que en ese entonces era el máximo nivel prácticamente, ¿no? En un el colegio de los franciscanos. Claro. Y alguien que sabía leer y escribir. Sabía leer y escribir. Hace 200 años atrás era como tener un máster en Harvard, hoy más o menos, digo. Por lo menos en proporción, ¿no? En la pirámide. Y así todo, en sus años mozos, él decidió irse a la campiña y formarse de otra manera. Reinventarse, ¿no? Torcer su destino. Tal vez su destino estaba más vinculado. Y tan válida como lo académico, en lo humano y espiritual, pienso que él ahí encuentra sus bases para después encontrar su ideología, su pensamiento. Y bueno, una de las cosas que a mí me parece que directamente, me conmueve, es la coherencia, la consecuencia y constancia, ¿no? Que es lo que tan admirable me parece en José Gervasio, ¿no? La capacidad de contraviento y marea, a capa y espada, literalmente, ir en pos de sus ideales y que no había otra opción. Y eso me parece loable, admirable, maravilloso, y de otra manera muy distinta, sin el sable en la mano, pero yo lo tomo como ejemplo. ¿Vos percibiste entonces la intransigencia de Artigas como una virtud? Absolutamente, absolutamente. Y creo que también fue parte de también es a la vez su talón de Aquiles, ¿no? Ese idealismo, esa doctrina, el sistema, ¿no? La creación de la unión de los pueblos libres, y hasta último momento, hasta la última batalla,
siempre perseguir entonces la soberanía particular de los pueblos, la integración regional. Absolutamente, y no solo hasta la última batalla, porque su última batalla fue bastante antes de que él dejara este plano, ¿no? Y después de la última batalla, él siguió siendo muy coherente, sin el sable en la mano ya, pero hasta sus últimos días yo pienso que fue un tipo coherente. Y es tan difícil encontrar gente en el poder, en la historia, con esa coherencia. Y me parece tan ejemplar para cualquier líder, por supuesto político, pero de un líder de un equipo de fútbol, te diría, un líder de una empresa, un líder de un movimiento, un líder pero sobre todo de los gobernantes. Un líder que también tuviste que crear de algún modo, porque no tenemos filmaciones de Artigas, no tenemos audios de Artigas. No hacen falta. A diferencia de otros colegas tuyos que han interpretado, uno piensa en Lito Cruz interpretando a Facundo Quiroga, o pienso en Rodolfo Bebán interpretando a Juan Manuel de Rosas, o pienso en Víctor Laplace interpretando a Juan Domingo Perón. Sí. Hay mucho en el material. caso de Víctor Laplace tiene toda una serie de materiales indudablemente. En cambio de Bebán para Rosas, un trabajo que quizá tenga similitudes con el que vos tenés que desarrollar, tuviste que desarrollar, porque estamos hablando de una etapa inmediatamente posterior al artiguista, ¿no? Sí. Vos estás durante toda la miniserie trabajando entre 1811 y 1820. Exactamente. ¿no? Y incluso tu imagen, busca asemejarse a una imagen más bien clásica de Artigas, que convirtió en el paradigma de la observación de Artigas que hacemos en Uruguay y en Argentina el pintor Juan Manuel Blanes, y después las distintas reiteraciones que se han hecho de ese rostro y hasta de esa figura, ¿no? Y en tu caso incluso tenés la mirada, ¿no? Tus ojos también son claros, ¿no? Los de Artigas lo eran, se supone que eran azules, ¿no? Sí. Y vos tuviste que aprender seguramente toda una gestualidad y un mundo espiritual, porque ser el coordinador de pueblos, ser el hombre de la revolución, un actor tiene que interpretarlo, tiene que asimilarlo, tiene que imaginarlo, tiene que macerarlo. ¿Cómo trabajaste eso, más allá de las lecturas que decís de Artigas? Sos el hombre que hace una revolución por la libertad y por la independencia de los pueblos. Bueno, qué desafío y qué difícil realmente. Ahí, como te decía antes, yo siento que de algún modo mi formación, mis años de chico, ahí es donde yo siento mucha empatía con él y donde yo digo, yo también de algún modo accedí a una educación y a una formación privilegiada para después elegir no permanecer en esa línea de... El camino me hubiera llevado a ser un abogado, a ser diplomático, a ser empresario, y sin embargo yo tuve una pasión por las artes. También te revelaste como Artigas. Entonces de alguna manera me desclasé y tuve mi propia ida al campo y a conocer otros mundos y a entender la humanidad de otra manera y desde otro lugar. No tengo la vivencia de conducir ningún pueblo libre, pero sí tengo mis ideales y tengo mi utopía y ahí sí puedo empatar con eso. Entonces lo que se me presentaba de alguna manera muy difícil es, yo nunca agarré una espada para alzarla frente a nadie, no soy violento, y bueno, pero sí tengo mi lucha. Y al igual que él entiendo la ira que despierta la injusticia, entiendo el mundo, entiendo la humanidad. Tu Artigas tiene ira por momentos, sí, por supuesto. Y también duda por momentos, y es cariñoso también. Bueno, a eso iba. Yo realmente no tenía ni siquiera en el set cientos de soldados enfrente mío que me hubieran puesto tal vez en una posición de, ojo, porque soy un general,
No, éramos 3 gatos locos y tuvimos que reproducir batallas de miles o cientos con literalmente una docena en donde nos turnábamos para cruzar la cámara para que parezca que éramos más. Y un director capo total para lograr contar con poco recurso una campaña, una epopeya que nos marcó a todos hoy día, 200 años atrás, marcó la historia de nuestra región. Y entonces esto, tratar de contarte un poco cómo yo realmente me ocupé más con lo que sí tenía a mano, y era entender las emociones, entender esto de la intransigencia y de ir atrás de un ideal, cueste lo que cueste, y saber que eso es lo que importa más allá del resultado, o casi te diría el camino. Entonces ahí sí yo puedo decirte que siento que pude conectar con él y que pude realmente recibir ese permiso para interpretarlo. Vos hablás de la mirada. Bueno, yo estoy a punto de cumplir 49 años. Y tenés la edad de Artigas en la Revolución. Exactamente. Y tengo la sensación de que justamente a eso iba, que habría que hablar un poquito de lo que es la actuación también, ¿no? Yo empecé muy temprano a actuar, a los 18, a los 13 empecé a hacer música, a los 18 empecé a actuar. Y me acuerdo que cuando leía los primeros dogmas, hay un libro muy importante en la formación del actor, que es Un actor se prepara, de Stanislavski, y él habla de que un actor hay ciertos roles que no los puede interpretar hasta que tenga ciertas vivencias, a partir de los 30. Y yo decía, no, ¿por qué? Si yo soy talentoso y soy inteligente y puedo entonces interpretar. Vos no podés fehacientemente, con veracidad, compartir una vivencia que no tuviste. Entonces me encuentra Artigas en un momento en donde ya pasé por muchas cosas en la vida, ya pasé por injusticias, pasé por titubeos, pasé por preguntarme si estaba en el camino correcto, pasé por un montón de lugares que en distinta escala, porque tal vez en mi caso era elegir un personaje o no, y en el de él era saber que tenía las vidas de cientos de personas en las próximas horas en sus manos. Entonces, salvando las distancias, yo me sentía capacitado y con las vivencias necesarias como para poder contar sobre todo ese aspecto de él. Y acá hay también una aclaración muy importante para hacer, y es que si bien yo hice mi propio recorrido y mi propia preparación, son trabajos que se hacen en equipo, sobre todo con un director que tenía muy claro qué es lo que él quería contar de este Artigas, ¿no? Que ya estuvo el de La Redota, habrán habido otros. A principios del siglo XX se intentó hacer un trabajo fílmico sobre Artigas. No tuvo la cinematografía uruguaya en ese momento la posibilidad de acabar con ese proyecto, que finalmente termina siendo, después mucho tiempo, La Redota, con otra coyuntura del Bicentenario, porque tu Artigas está también envuelto en el Bicentenario. Estamos todavía hasta el año 20 cumpliendo 200 años de la Revolución. Y lo vamos a seguir estando. O sea, Las Tunas fue en el 20, ¿no? La batalla de Las Tunas, por supuesto. Cerca de un aniversario bicentenario muy importante. El año que viene es el año del último capítulo de la miniserie, del 4º capítulo. Mirá eso vos, ocurre si no el año es. que viene. Y encima, y es una de las cosas que a mí me interesaba entrevistarte a vos, lo llamativo de lo que estamos viviendo actualmente en toda Latinoamérica, en toda la región, y cómo hay cosas que siguen siendo exactamente la misma problemática, el mismo eje central, ¿no? Y pienso que eso es muy interesante y sobre todo la aparición o la reaparición en la ficción de un personaje como Artigas y la posibilidad de repensar alguna de estas cosas. Parece, wow, a mí me tocó eso, no lo puedo creer. Y lo importante, a mí particularmente, me está transformando también mi propia visión de la región. Yo tengo claro. Ajá. Yo te diría, así como yo te pregunté hace un rato atrás, ¿vos sos uruguayo? No, soy argentino, pero te diría que soy rioplatense. Bueno, yo soy un ciudadano del mundo.
A mí me tocó eso, yo vivía en Italia, en Alemania, en Argelia, en Argentina, en Brasil. Mi vivencia es esa, yo me considero un ciudadano del mundo, hablo 5 idiomas, me desenvuelvo, he trabajado con príncipes, reyes y mendigos y soy yo siempre. Y lo agradezco al cielo porque me parece que es mi tesoro máximo y yo creo en la humanidad. Y entiendo que todas estas cuestiones políticas, y me parece fascinante lo que está pasando ahora con el sistema político, que hay un replanteo tan claro. Pero bueno, esa es mi pregunta hacia vos. No, que en estos replanteos se nos aparece el artiguismo como un movimiento emancipatorio y que hoy podemos ver como plurinacional, multiétnico. Y eso vos lo protagonizaste, lo actuaste, ¿no? Y actuaste en una región, porque filmaste en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en el departamento de Tacuarembó, en el departamento de Salto, en la República Oriental del Uruguay. Es decir, se trata de una producción que te permitió transitar la región, ¿no? Aprenderla. Y en esa región hay una identidad, hay un espíritu, entiendo que lo hay, y me resulta importante tu reflexión. Estas hipotéticas divisiones de límites territoriales que nos han impuesto los Estados-nación. Por supuesto que todos aquellos que transitamos esos caminos conocemos que son límites arbitrarios. Cuando un actor interpreta a quien pretendió que esas divisiones no existieran nunca jamás, ¿no? También puede comprender la lucha que realizan entidades como el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, e incluso esta casa que nos está recibiendo. Estaba por hoy, decirte eso. ¿no? Ese transitar te hace formar parte de una patria común. Y esa patria común, bueno, es la región. Y ese regionalismo, bueno, el hombre que pretendió consolidar ese espacio geofísico como una unidad que conforme un Estado-nación, fue Artigas. Y fueron sus negros, sus indios, sus criollos, sus paisanos, sus gauchos, sus pueblos, que se dieron a Artigas como jefe, persiguiendo esa independencia y esa unión. Filmar en todas estas, entonces, distintas, pero si se quiere, mismas localidades. Diferentes pero iguales. Diferentes pero iguales, como dice también Francisco Senegal, un estudiador entrerriano, y ustedes hacen referencia en la serie, donde hay varias referencias a historiadores, incluso en el primer capítulo, ¿no? El señor que resplandece, que Gonzalo Abella es un historiador uruguayo que también hace muchas veces mención. Pero decime si este recorrido físico incluso te hace observar que la región es una. Yo siempre lo viví así. Es lo que te quería contar un poco con mi propia vivencia. Realmente yo viajo mucho por trabajo. Este año estuve hasta en la India cantando tango. O sea, imagínate por eso te decía también del Esperanto. Y terminamos el último día del festival tocando una milonga. Nosotros hacíamos una milonga y un grupo de Túnez hacía un ritmo que decíamos, che, esto puede empatar. Y terminamos juntándonos los dos grupos en el escenario y nosotros hacíamos una milonga, dejábamos para que ellos entren con su canción y hicimos una experiencia maravillosa que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando hoy. Ahora, yo lo creo a nivel humanitario. Realmente pienso que la clave está justamente ahí, sin dejar de lado por supuesto los propios, el propio idioma, las propias costumbres, la cultura, pero tiene que ser desde un intercambio enriquecedor, ¿no? Ahora, ¿es utópico? Sí. ¿Es imposible? No sé, creo que no. Lo que pasa es que, bueno, habría que... El problema es el de siempre, ¿no? La educación, la ambición, los intereses. Pero yo no dejo de pensar y de actuar consecuentemente con eso. Ahora tengo un proyecto entre mente que me fascina. Estoy ahí mirando la bandera de Brasil.
y este año tuvimos lo que se repite todos los años, pero bueno, hoy día la tecnología y la velocidad de la posibilidad de informarnos, la globalización bien entendida a través del internet y demás, lo que fue pasando con las quemas en el Amazonas. Uno puede desentenderse de eso y decir, bueno, pero acá estamos bien. Pero lo cierto es que yo creo que ahora, a partir del aniversario de las Tunas, del 2020 al 2030, el mundo entra en una curva definitoria. Entonces, si nosotros como seres humanos no nos hacemos cargo de atender determinadas cuestiones que nos afectan a todos, mucho más allá de cualquier límite, bueno, probablemente estemos empezando a escribir el cierre de nuestra historia. Está comprobado, por ejemplo, que si el Amazonas entra en esta, proporcionalmente, ¿no?, en esta quema desaforada, entonces va a llegar un punto donde no se puede revertir. Y si eso ocurre, nosotros no vamos a tener más lluvia. Y si eso ocurre, nosotros vamos a pasar a ser un desierto. Que parece, sí, científicamente. Entonces, me parece muy importante. Yo, por ejemplo, tomo y realmente a partir de Artigas y a partir de la madurez que me llega con vivencias que me traen hoy a punto de cumplir 49 años, a querer empezar a atender estas cuestiones de otra manera, no solo desde la inquietud y desde la observación, sino desde la acción. Entonces después quería charlar un poco con Gastón también puntualmente sobre este proyecto que tengo en mente. Hay entidades muy importantes que se ocupan de estas cosas. Yo tengo llegada, por suerte, con alguna de ellas. Tengo un compañero del colegio muy amigo que trabaja con The Nature Conservancy, que es una de las entidades de preservación medioambientales más importantes y con mayor presupuesto porque se ocupan de incorporar al mundo empresarial. Y el año que viene el Consejo de Preservación Latinoamericano, que es conformado por todos estos grandes empresarios convocados por esta organización sin fines de lucro, no gubernamental, el próximo encuentro va a ser en el Amazonas el año que viene. Y yo estoy atrás quiero componer una canción, y ya se lo comenté a mi primo, porque esto fue muy nuevo, acabo de llegar de viaje de las Yungas, estuve en el Parque Nacional Corilhue haciendo una bicicleteada con estos amigos míos, y apareció esta idea, y entonces nada, lo traigo a colación porque pienso que el artiguismo, él dejó un legado, una enseñanza, no solo puntualmente sobre lo cual él luchaba, sino el modo de hacerlo. Y no me refiero al sable, me refiero a la persistencia, a la coherencia, a la consecuencia, a la constancia, al coraje, a vos te tocó interpretar, o mejor dicho, ponerle voz a algunas de las frases que la historiografía ha recortado de Artigas, ¿no? Te tocó decir algunas de las instrucciones del año 13, ¿no?, en la miniserie. Muy interesante, porque nosotros, como suele ocurrir, mira, mi cabeza va demasiado rápido, mucho más rápido que mi lengua. Hace poquito tiempo atrás en Buenos Aires se dio una versión de Hamlet de Shakespeare. El Teatro San Martín, la fui a ver. Maravillosa. Y después, bueno, hay cosas que son, por ahí se puede hacer como un análisis más técnico, pero hay una cosa puntual que es un trabajo de adaptación de Rubén Schumacher y Lautaro Vilo, a quien conozco. Joaquín Furriel fue el protagonista. Exactamente. La adaptación es maravillosa porque no deja de tener el espíritu de Shakespeare, de hablar de esa manera, pero lo hace alcanzable para el público. No es para solo eruditos y académicos que conocen Shakespeare. Bueno, traigo eso para decirte que nosotros, y también retomo también con la idea del trabajo con el director, que tenía muy claro qué es lo que él quería, pero yo me encontré con él en los meses previos, pero nosotros vamos a hablar de vosotros, como cuando él escribía, que no sé si necesariamente era como él hablaba cuando estaba en el fogón. Seguramente en el fogón él debía echar palabras
También de lenguas originarias. De lenguas originarias, el portugués. Indudablemente. Era un hombre que manejaba el portugués. Era totalmente políglota, y dentro del español seguramente manejaba niveles de una especie de un dialecto más criollo, si se quiere, y seguramente tenía el vosotros perfectamente cuando dictaba sus cartas y cuando... pero nosotros tomamos una decisión al respecto. Aparte es descendiente de familias hispanas. Total. Pero por ejemplo, yo hoy observaba la redota y como él remata, el naides es más que naides. Nosotros tomamos la decisión deliberada de decir nadie es más que nadie. Porque bueno, el naides hoy por hoy iba a alejar más al público. Y iba a decir, mirá, se iban a burlar tal vez o tener una... El nadie es más que nadie iba a ser exactamente el mismo mensaje, las mismas palabras, pero en otro... Es muy interesante lo que ocurre con el lenguaje y son decisiones sumamente importantes. Yo solamente en un momento, en una dictada de carta, uso el vosotros. Y después, es el español actual, castellano actual, y tal vez, y también a lo cual llegamos con el director, solamente para sacarlo de un porteño, y de un porteño tal vez hasta te diría inclusive regional, porque no hablo un porteño callejero, que si bien lo tengo por el tango y puedo aplicarlo, decidimos hacer una especie de llevarlo más a un Santa Fe, acercar hacia ahí, pero tampoco un uruguayo, porque tampoco era el caso. Entonces simplemente tomé la decisión de, con sumo cuidado, cuando aparecían, no pronunciar algunas eses, buscar una prosodia, buscar un color, pero esto es todo premeditado y pensado hasta las comas, ¿no? Y es interesante porque puede convertirse en una miniserie de culto, porque decíamos que hay poco material audiovisual de ficción hecho sobre el artiguismo y la figura de Artigas y los pueblos expresados por Artigas, ¿no? Por consiguiente, en cualquier aniversario, en cualquier fecha característica de las efemérides artiguistas, la miniserie puede repetirse una y otra vez. Por consiguiente, tu composición también puede delinear futuras composiciones y va a influir. E incluso tu rostro de Artigas también es un rostro que puede circular, porque yo he visitado casas de amigos, bibliotecas, y he visto el póster de La Redota. Tranquilamente, claro. El póster de la miniserie Artigas puede estar, ahí está tu rostro, que es el que expresa en definitiva esa filmación muy cara a los sentimientos del Uruguay, pero también de nuestras provincias litoraleñas. Mira, no puedo tener realmente opinión al respecto. Es un misterio lo que pueda ocurrir con la serie, cuál será el devenir. De hecho, yo la vi como observación obligatoria en distintos cursos en la Universidad Nacional de La Matanza, y también la recomendé en la Universidad Nacional de las Artes. Y había una devolución permanente, ¿no? Y había una... Interpela, es un material que interpela. Interpela y generaba cierta admiración y sorpresa. Así que así era Artigas. Porque parece la construcción del Procerato, el Artigas de bronce, y el Artigas humanizado como debiera ser, el Artigas humano, el Artigas hombre de carne y hueso, con todas las vacilaciones y todos los corajes, los idealismos y la derrota encima. Porque creo que tu Artigas, yo noté una tristeza en tu Artigas, más allá de todo el coraje, la valentía, ¿no? Pero yo noté que había una derrota en la cual Artigas tenía que ser fuerte, pero estaba esa derrota. Yo no sé si concuerdo tanto en que él era, digamos, derrotista. Yo creo que él era... No, derrotista no digo, derrotista no. Digo pero que había... Yo en tu composición vi al final, sobre todo, ¿no? Que viene un momento en el cual ya nada será... Hay un momento en donde podrá seguir haciendo. Hay un momento en donde yo entiendo que él... que él acepta que es un imposible. Acepta que perdió. Acepta que perdió. Acepta que la traición
porque realmente si no hubiera habido determinados hechos de traición, yo pienso que otra hubiera sido la historia. Pero entiendo que sí, que en algún momento él acepta eso y no da el brazo a torcer, pero se le ve. Y a mí me interesaba que se vea. Pues yo vi eso, yo vi tu fragilidad, vi la fragilidad de Artigas en tu cuerpo. Quería, mira, primero redondearte que no tengo ningún tipo de control sobre a dónde va a ir esto, ni tampoco tengo ningún tipo de vanidad respecto de si queda algún póster de la serie en algún lado. Seguro. Sí me importa y mucho, y soy el primero en difundir el material porque estoy muy orgulloso de lo que logramos, y creo que mágicamente nosotros, lo dije en alguna entrevista, en una escala muy menor, pero nuestra campaña como equipo de trabajo y buscando contar esta historia, nos tuvimos que enfrentar con muchísimas de las cosas a las que se enfrenta cualquier grupo humano con un propósito, ¿no? Las traiciones, las intrigas, las mezquindades. Y el centralismo. ¿Pudiste entender lo que es el centralismo también? Por supuesto. Escuchame, es una incongruencia total que este material haya sido bancado por el gobierno actual, indirectamente, ¿no? A través del Inca, el canal Encuentro y que se haya estrenado una semana antes de las elecciones, es una cosa, parece milagrosa casi, rarísimo. Ahora, sí me importa, más allá de lo que pueda quedar como cosa icónica, sí me importa que este material nos haga repensar toda la historia para atrás y sobre todo la que viene. Y es un momento, insisto, en donde Chile, Bolivia, el péndulo va y viene como loco de la extrema izquierda a la extrema derecha, y donde está sacudiendo el sistema capitalista. Y bueno, yo no tengo la solución, pero sí me interesa formar parte de la transformación hacia una humanidad más hermanada, saludable, cooperativa, con intereses que nos superan a todos como naciones más. Que me refiero justamente al verdadero concepto federal, ¿no? Que cada región debe si ellos saben cómo es ahí. Entonces es lógico que ellos tengan su propio sistema y que después sea coordinado piramidalmente. La autonomía de los pueblos. Tiene tanto sentido y tan difícil de aplicar, tal vez. Yo no soy ni que Artigas, por lo que político. decís, como algunos historiadores refieren, y yo mismo sostengo muchas veces, que Artigas afrontó problemas que siguen latentes en la región, ¿no? Por supuesto. Y vos sé que haces referencia al sufragio, que te pareció como uno de los grandes aportes de Artigas a la historia republicana, si se quiere, de los países de la Cuenca del Plata, ¿no? El sufragio universal y popular. Sí. Igual que mi concepto del arte. Y por supuesto, los que viven ahí son los que tienen que elegir. Es 2 más 2, no lo puedo concebir de otra manera. Del mismo modo. Lo comunitario, ¿no? Todos estos grandes movimientos, ahora el feminismo, sí, son necesarios. Y entiendo también que hasta que encuentre un punto de equilibrio, el péndulo va de una punta a la otra, ¿no? Pero son transformaciones necesarias en la humanidad. No quiero dejar de comentarte algo que quedó pendiente de antes, y es que yo tengo una pequeña aclaración y agradecimiento que hacer con el director Mauricio Minotti, porque... Y está bien que lo mencionemos porque no lo habíamos hecho hasta ahora. Euge Ferrer, la productora, de Tres Mares productora, y hablo de todos ellos cuando hablo del equipo, y hablo de todos. Una gran fotografía tuvo toda la serie. El muchacho que hizo este sable, a quien se lo pedí encarecidamente que me lo regale. Este es el sable que usaste en la miniserie. Este es el sable que usé en la miniserie. Que el original fue hecho por un cordobés. La espada de Artigas. La espada de Artigas era...
Bueno, lo hicieron los jesuitas de la Carolla en la etapa de José Javier Díaz como gobernador de la Córdoba autonomista. La famosa espada de Artigas, hay un libro muy interesante de Efraín Bischoff, un historiador cordobés, fallecido hace poquito a los 101 años, ¿no? Donde narra todas las peripecias de esa espada, que ¿sabes quién la tuvo mucho tiempo? Otro héroe regional importante, Leandro Gómez, el defensor de Paysandú, cuando el ataque de la flota brasilera en el preámbulo de la guerra de la Triple Alianza, cuando derrocan al presidente Berro de Uruguay, y ahí Venancio Flores toma el control de Uruguay y firma con Bartolomé Mitre y Pedro II el tratado para ir contra el Paraguay. Esa espada la tuvo Leandro Gómez. ¿La puedo tomar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, qué notable, ¿no? Y también, característica en tu actuación ha sido, por supuesto, el sombrero de Artigas, sí, claro, ¿no? El cual forma parte de cualquier cantidad de estatuas que uno observa en muchas de nuestras provincias, por ejemplo en Santa Fe. Está la estatua de Artigas con el sombrero en la mano, y también en los pueblos y en las ciudades de los departamentos orientales, muy distinto al emperador que se nos muestra en la Plaza Independencia del Uruguay, ¿no? Sí. Ese Artigas, en una etapa particular, ¿no? Donde aparecía como una figura sacralizada, ¿no? Y no como un hombre con contradicciones, temores, sueños. Como sueños tiene la serie, y ¿no? a esto iba con la mención del director. Yo tengo que confesar que yo baso mi actor, te diría, en dos figuras. En un niño y en un mago. En un niño porque no se puede actuar sin la capacidad de jugar, y ahí agradezco tanto a mis hijos que me lo refrescan día a día. Y después en el mago porque considero realmente que un actor debe generar la ilusión, ¿no? De poder hacerle creer o vivenciar al otro una realidad que no es tal. Y en ese sentido quiero traerlo a Mauricio, porque confieso que en mi preparación mi niño le ganaba mucho más al mago por momentos, y quería esa cosa del prócer y de los discursos y la cosa épica y nadie es más. No va por ahí. Y Artigas no era eso. Entonces, gracias a Dios, trabajar en equipo y entenderlo de otra manera me permitió a mí la posibilidad de realmente hacer un Artigas mucho más profundo, mucho más real, mucho más verdadero, algo que se acerque, y ahí también poder el mago y generar esa ilusión de que, claro, ¿no? Una especie de posibilidad de entendimiento y de generar empatía, que es lo básico a la hora de contar un cuento, ¿no? Y que el espectador pueda realmente sentir por dónde pertenecer a esa historia, y vaya si pertenecemos a esta historia. Sí. Entonces realmente le estoy muy agradecido, y me llamó mucho la atención tu comentario respecto de la mirada y de este Artigas más campesino, ¿no? Porque hay un culto también a Artigas. Artigas es religión. En ciertos círculos nosotros creemos que nos religa, pero no tenemos a Artigas como un semidios o como un dios. Desde nuestra perspectiva de ciertas corrientes historiográficas a las cuales por supuesto yo adhiero, del revisionismo histórico, regionalista, provincialista, federal, absolutamente federal. Vos sos un actor federal por todo lo que has manifestado, ¿no? E hiciste al primer federal consecuente durante toda la etapa revolucionaria, ¿no? El doctor Francia, quien lo recibe en Paraguay, fue el primer federal, el primer hombre que escribió la famosa nota del 20 de julio de 1811, donde propone una confederación con Buenos Aires. Después, entre dichos, malos entendidos y actitudes perversas por parte de la dirigencia de Buenos Aires hicieron que Francia encierre de algún modo al Paraguay durante una etapa. Y es el hombre que recibe a un enemigo, porque en definitiva Artigas había tenido serias dificultades para entender por qué Francia no incorporaba al Paraguay a la Liga Federal, ¿no? Y de la serie me interesó mucho esos dos Artigas. Yo estoy aquí
contigo y con tu Artigas en plenitud revolucionaria. Vos sos un Artigas rodeado de vida, rodeado de la ilusión de la revolución que triunfa, la revolución popular, ¿no? Y después está el otro Artigas, el de Curubatí, que es el Artigas que reflexiona, el Artigas anciano, que está más cercano a la muerte, ¿no? Eso me ha parecido un hallazgo importante de la serie, ¿no? Yo creo que tiene grandes hallazgos y la ilusión. Hay como una especie de gran sueño. Parece una construcción también onírica por momentos la serie. Parece que nos cuenta el sueño de Artigas y el sueño de las familias que lo acompañamos, porque vemos muchas mujeres también, vemos niños, no solo hombres, no solo guerreros, vemos paisanos, vemos sujetos y actores sociales auténticos, todo como en un gran sueño, el sueño de la libertad, el sueño de la hermandad. Y ese sueño quizás sea el tuyo, el mío y el de nuestros amigos que nos estarán viendo o leyendo. Y en ese sentido pienso que hago una última reflexión respecto a una de las cosas que hablábamos, y yo creo que el triunfo de Artigas es rotundo, porque prevalece y permanece y va a seguir dándonos luz, ¿no? y iluminando un posible camino. Más es la llave para encontrarnos con nosotros mismos, tal vez. Sin duda alguna. Y a vos te encontraste con mucho más de vos, seguro. A mí me cambió mucho, me ratificó algunas cosas, me abrió los ojos sobre otras, y yo pienso que el camino que yo emprendo como artista es de búsqueda constante, de cualquier persona haga lo que haga, pero bueno, para mí fue un hito interpretar a Artigas. Un hito en mi carrera y en mi vida. Y yo creo que ha sido un aporte a la cultura nacional. Ay, Dios quiera. Y a la cultura de nuestros países. Humildemente, pienso que realmente el trabajo que hicimos, insisto, yo creo que se trasluce en la pantalla la manera que trabajamos. Y deja abierto también Artigas. Como para cerrar nuestro encuentro, del cual te estoy profundamente agradecido. Yo a vos. Creo que también en tu interpretación, algo que me resulta destacable es que no has cerrado el personaje. El personaje se puede volver a recrear. Tu interpretación no... E incluso pienso que vos con el futuro podrías volver a ser Artigas. Pero independientemente, Dios te oiga. Hay personajes que tal vez se cierran y no pueden reiterarse. Yo creo que hay una puerta, hay rendijas abiertas en tu modo de hacer de Artigas para que otros actores busquen Artigas, para que otros directores quieran hacer películas sobre Artigas. No terminó Artigas, creo que hay un nuevo Artigas y puede haber más. Y eso creo que es una virtud también de la miniserie y de tu actuación. No habernos robado a Artigas haciendo una actuación cuasi definitiva, sino teniendo la sensatez de esa fragilidad en la cual todos nos sentimos también identificados, y creo que eso va a permitir a otros que incluso se atrevan a ponerse en la piel de un hombre, de una época y de un sistema, ¿no? De un sistema, el sistema de la unión de los pueblos libres, ¿no? Ojalá. Te agradezco muchísimo lo que decís, me honra, me halaga, y realmente sí, me encantaría volver a interpretarlo, tanto que quedó afuera. Pensás que son 4 capítulos de casi 40 minutos, decís, pero es toda una vida, toda una idea, todo un mensaje imposible de abarcarlo en ese tan corto, breve lapso de tiempo. Ojalá que podamos seguir ahondando en esta figura, y buenísimo que despierte a otros a seguir buscándolo y encontrándolo y poder compartirlo. Bueno, mandale mis respetos a Ancina, que sé que fue un buen compañero tuyo. Qué maestro. Mirá qué increíble, ¿no? Lo mismo, con tan pocos recursos, pero sí ocuparse de lo importante. Y poder, bueno, de hecho, no sé en qué momento, tengo entendido que la serie se va a dar en el Canal Ciudad, y yo quiero estar ahí. Imagínate, tengo una intriga, porque si bien entiendo que Artigas es una figura
clave para toda la región y sobre todo en Argentina. No sé, me da mucha intriga ver qué pasa en Uruguay, ¿no? Con este material y de saber, de curioso, cómo es Artigas más allá de la serie en Uruguay. ¿Es ese prócer de bronce, como decís vos, o hay un conocimiento sobre su persona? Acá no me cabe duda que es un tapado que no lo puedo creer. En los departamentos interiores del Uruguay hay una proximidad con Artigas, paisano, vaquiano, arriero, muy grande, ¿no? Y ahí aparece el federalismo, la orientalidad, ¿no? La orientalidad es hermana de todas las concepciones identitarias de nuestras provincias también, como Santa Fe, como Entre Ríos, como Corrientes, como Misiones, ¿no? Montevideo es una ciudad portuaria, ¿no? Como Buenos Aires, ¿no? Son dos centros también, dos polos, muchas veces disciplinadores, ¿no? Hermosos polos, con habitantes hermosos también, pero que nuestro Artigas seguramente, como lo hizo, hoy también vería con cierto cuidado las libertades y las igualdades en las ciudades de los mal llamados interiores, ¿no? Siempre se ponen mucho más cerca de las clases populares y de los sueños de esos sectores muchas veces despreciados, ¿no? por la cultura elitista y por la propia circunstancia en las cuales se envuelven las grandes ciudades que absorben, ¿no? Sí. Mucha mano de obra, etcétera, etcétera. Problemas que Artigas vio y problemas que vos nos ayudaste también a repensar con tu actuación. Para mí ha sido un enorme gusto conocerte personalmente, saber entonces tus impresiones y bueno, te voy a dejar este trabajito como mucho. Obsequio. Gracias. Vamos a comenzar entonces, espero, una amistad. Sí, y agradezco, por supuesto, a De Fogón en Fogón que haya tenido esta Muchas idea gracias. de convocar a Iván Espeche Gil, de permitirme entonces intercambiar algunas reflexiones con él. Y por supuesto agradezco también a esta sede que nos haya albergado y a la Universidad Nacional de las Artes, que en su revista algunos extractos de esta conversación vamos a estar publicando para que también los estudiantes universitarios de folclore, de tango, de danza, conozcan de nuestra identidad regional y de la obra de un actor que se puso en la piel de José Gervasio Artigas, el protector de los pueblos libres. Y van a recibir un regalo ahora del SIC. Es un mapa que tenemos. Nosotros es un mapa que utilizamos para trabajar prácticamente todos los días. Es el mapa base de la Cuenca del Plata, con todo el territorio de la Cuenca del Plata. Que bueno, nada, paralelismos con todo lo que están hablando de integración regional, ¿no? Es una cuenca, es un espacio de agua que compartimos los 5 países. Maravilloso. Todo lo importante que es esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Sí, extraordinario, ¿eh? Qué lindo.